Saludos estimados estudiantes, vamos a continuar con la educación virtual en física. Lo que está programado para esta semana es tratar sobre las fuerzas en un plano inclinado. Continuando con el capítulo de dinámica, entonces vamos a ver qué fuerzas actúan sobre un plano inclinado. Esta semana está desde el 1 de junio hasta el 5 de junio. Empecemos. ¿Qué es un plano inclinado? Un plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana y que forma un ángulo agudo con la superficie horizontal del suelo. Generalmente se utiliza para elevar pesos, subir cajas, por ejemplo, o cualquier otro cuerpo hacia cierta altura desde el piso, digamos así. Como ejemplos de esto podemos tener una escalera, por ejemplo, también es un plano inclinado. De pronto, si hemos ido a los mercados cuando están transportando los quintales de papas o quintales de arroz, generalmente las personas que transportan estas cargas ponen una tabla para poder subir ese peso. ¿Por qué? Porque el objetivo es el siguiente: subir ciertos cuerpos a una altura pero realizando menos fuerza. Este es la ayuda o el objetivo de que nosotros tenemos al utilizar un plano inclinado: disminuir la fuerza para subir cuerpos a cierta altura. Los tipos de movimiento en un plano inclinado tenemos los siguientes: por deslizamiento, que puede ser con o sin fuerza hacia abajo, o por acción de una fuerza dirigido hacia arriba. Entonces tenemos los siguientes casos. El primero, que puede ser que un cuerpo esté deslizándose hacia abajo por acción de su propio peso, sin emplear ninguna fuerza que lo jale o la arrastre hacia abajo. Si yo asiento un cuerpo sobre un plano inclinado, este va a deslizarse por su propio peso. Si obviamente no hay suficiente fuerza de rozamiento, este se desliza. Pero si la fuerza de rozamiento es mayor, el cuerpo no se va a deslizar. Entonces, si rompemos esa fuerza de rozamiento que hablamos en la anterior semana, este cuerpo va a empezar a deslizarse hacia abajo. Esta va a ser la dirección del movimiento. Un segundo caso, tengo un plano inclinado de esta forma, como este triángulo. Igual el cuerpo puede empezar a deslizarse también hacia abajo, pero el sentido del movimiento sería hacia abajo, hacia la derecha. El tercer tipo, si nosotros estamos tratando de subir un cuerpo por una cuerda o empujándole, mire, la acción de mi fuerza está dirigida ¿hacia dónde? Hacia arriba. Si yo le jalo, mi fuerza va hacia arriba. Si yo le empujo el cuerpo, me ubico en esta posición, también voy a ejercer una fuerza de empuje, pero igual va a estar dirigida hacia arriba. Entonces el movimiento del cuerpo va a ser hacia arriba. Y el cuarto caso, que tenemos aquí dos cuerpos unidos por una cuerda, una tensión, y también que pasan o atraviesan una polea. Esta polea es una ruedita que me permite que por medio de ella se deslice una cuerda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Tenemos lo siguiente: puede suceder dos cosas aquí. Si esta masa del cuadradito que está sobre el plano inclinado es mayor, entonces, ¿qué va a pasar? Va a jalar a este cuerpo que está suspendido de esta tensión, de esta cuerda, y el movimiento será hacia la derecha. Este se moverá hacia abajo. Pero si el cuerpo de aquí, el que está colgado de esta tensión, su masa es mayor que al de este cuerpo, entonces, ¿qué va a jalar? ¿Qué va a suceder? Este le va a jalar a este cuerpo. Pongámosle M1 y M2 para mejor aclaración. Si el cuerpo de masa 2 es mayor que en peso, en masa, al cuerpo de M1, entonces, ¿qué va a pasar? Este le va a jalar al cuerpo. Entonces su movimiento sería hacia abajo para esta masa 2 y para la masa 1 subiría. Entonces aquí hay que tener esta parte que estoy explicando, tiene que tener en cuenta usted que su razonamiento, darse cuenta qué cuerpo, cuando están unidos mediante una tensión y pasan por una polea, qué es lo que está sucediendo, cuál cuerpo genera el movimiento. Entonces vuelvo y repito una vez más: si el cuerpo de masa 1 es mayor a masa 2, el cuerpo se va a mover hacia abajo. Este va a subir y este se va a mover hacia abajo. Pero si el cuerpo M2
es mayor que el cuerpo M1 en masa, este cuerpo le va a moverse hacia abajo y le va a jalar a este cuerpo de masa 1 y este en cambio va a empezar a subir. Vamos a realizar los diagramas para cada caso. En este caso, en el video vamos a explicar dos diagramas de cuerpo libre. El primero por deslizamiento hacia abajo. Si yo tengo un cuerpo, como en este gráfico, que va a moverse sin la acción de una fuerza externa, sino por su propio peso, vamos a tener las siguientes fuerzas que están actuando sobre este plano inclinado. Vamos a tener el peso, como había hablado la anterior semana, siempre es dirigido hacia abajo. Vamos a tener la normal, que es perpendicular a las superficies de contacto. Ojo que esto es correcto, no hacia arriba. Si yo le dibujo la normal hacia arriba, es incorrecto. Recuerde que es perpendicular a las superficies en contacto. Tenemos aquí es lo que había hablado al principio. El objetivo de utilizar un plano inclinado es disminuir el peso. Por lo tanto, este peso se va a descomponer en un peso en el eje Y un peso en el eje X. Por eso es que se nos hace más liviano subir un peso utilizando un plano inclinado antes que de forma vertical. Si a esto nosotros tenemos fuerza de rozamiento que puede o no existir, como el movimiento es hacia abajo porque se está deslizando para abajo, hacia la izquierda, hacia abajo, tendríamos una fuerza de rozamiento que está dirigida en cambio en sentido contrario al movimiento, para arriba. Aquí en el plano inclinado, además de esto, recordemos que el plano inclinado nos decía que formaba un ángulo agudo con la superficie del suelo. Si este es nuestro suelo, aquí nosotros tenemos un ángulo que le vamos a llamar el ángulo teta. Ese ángulo teta, para graficar nuestro diagrama de cuerpo libre, siempre se forma o es igual, por ser un ángulo que se forma entre el peso y el eje Y. Si este ángulo mide 30 grados, aquí también nosotros vamos a tener 30 grados. Estudiando un poco la geometría, nosotros podemos entender por qué este valor es el mismo de acá. Si usted puede revisar, por favor revise ángulos alternos externos, entonces ahí usted va a comprender de mejor manera por qué este ángulo es el mismo. Si no, nos aprendemos lo siguiente: el ángulo que se forma entre el plano inclinado y la superficie del suelo va a ser el mismo que se forma entre el peso del eje y el peso. Es decir, si aquí tengo 30, acá también tengo 30. Tengo 20, acá también tengo 20. Bien, entonces nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente manera. Esa es su forma original. Pero nosotros podemos hacer un giro para graficar de mejor manera, más fácil también para nuestra comprensión. Si hacemos un giro en todo nuestro gráfico, mire, tendríamos una gráfica similar a esta. Entonces, ahí sí ya tengo el eje X, tengo el eje y trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Trazo el eje X, trazo el eje y empiezo a observar qué fuerzas están en el eje X. Para nosotros este es el eje X y este es el eje Y, siempre en un plano inclinado. Tenga en cuenta eso. Le giro y me queda este gráfico. Observemos por favor. Y este gráfico lo vamos a hacer acá, formalmente. Trazo eje X, trazo eje Y. ¿Qué fuerzas tengo sobre el eje X? En este caso, a la derecha tengo la fuerza de rozamiento. A la izquierda tengo el peso en X, que le vamos a llamar PX nada más. En el eje Y tenemos la fuerza, el peso en y la fuerza normal. El peso, ¿cómo nos ha quedado? De esta manera. Y el ángulo teta, recuerde, está entre el peso y el peso en el eje Y. Por lo tanto, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora a ver por acción de una fuerza hacia arriba. Si nosotros nos encontramos empujando o jalando un objeto, el cual su movimiento va a ser hacia arriba, vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí ya tenemos una fuerza, porque obviamente si yo dejo un cuerpo
por acción de sí mismo no va a subir, a menos que tenga un motor. Igual es una fuerza que genera el motor. En este caso, entonces vamos a subir esta caja desde este punto 1 hasta este punto 2 y vamos a ver qué fuerzas están actuando. Primero, siempre tiene que tener en cuenta usted el movimiento, y es esta parte que yo quiero que usted practique y entienda hacia dónde va el movimiento, porque la próxima sesión será la aplicación de este plano inclinado con ejercicios, ya haciendo la sumatoria de fuerzas y viendo el sentido de la dirección de la aceleración del movimiento, si es que la tiene o no la tiene. Entonces esto debe estar claro para dónde es el movimiento y cómo son los sentidos, si es positivo o negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Sobre este cuerpo están actuando las siguientes fuerzas. La fuerza de la persona que está ejerciendo hacia arriba, le dibujo hacia arriba. Tenemos el peso en X, la fuerza de rozamiento, opuesta al movimiento, mira, el movimiento va hacia arriba, la fuerza de rozamiento hacia abajo. Tenemos la fuerza normal, perpendicular a las superficies, tenemos el peso en y el peso que está dirigido hacia abajo. Recordemos además que el ángulo teta, este de aquí, va a ser igual a este. Si aquí mide 60 grados, acá también vamos a tener 60 grados. Continuemos. Para trazar el diagrama de cuerpo libre, nosotros haríamos lo siguiente. Construyo el eje X, construyo el eje y trazo las fuerzas que están sobre el eje X. Recuerde que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces tengo la fuerza que hace la persona, tengo el peso en X y sobre el mismo eje también está actuando una fuerza de rozamiento, FR. En el eje Y tenemos la fuerza normal y tengo el peso en el eje Y. El peso nos quedaría inclinado. La tarea que ustedes deben realizar es la siguiente. Van a realizar los diagramas de cuerpo libre de las siguientes figuras con estas condiciones que están dadas. Entonces revise las condiciones, analice en especial en estos casos dónde está dirigiéndose el movimiento. Si va a la izquierda, va a la derecha, está subiendo, está bajando. Para estos casos, cuando hay dos cuerpos, ¿quién pesa más? Entonces, ¿cuál es el que genera el movimiento? Tenemos en total 5 problemas con las condiciones que están dadas aquí. Esta tarea usted la debe realizar en su cuaderno y luego subir a Teams, por favor. Muchas gracias, hasta luego.